En su propia voz, en un video en YouTube, bellísimo mensaje de Eduardo Galeano se llama, no se titula de otra manera, salió en la televisión de Cataluña el 23 de mayo del 2011, y a mí me había gustado, a cuento de nada, para hacer una introducción, para empezar a hablar de esto, de poesía, de literatura, y bueno, se me ocurrió traer a un referente del Uruguay, como es Eduardo Galeano, y bueno, ahora escuchamos una canción de Curopatagua, que es una canción de Mario Benedetti, a cuento de nada también, para entrar a conversar con Leonardo Lesi, que es profesor de literatura, a quien le damos la buenas noches, bienvenido al programa. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Está bien así? ¿Se me escucha? Sí, ahora bueno, sí. Bárbaro. Ahora sí. Gracias, Leo, por arrimarte aquí. Gracias, Luis, por llegar a tiempo. Está ahí ya Luis filmando, actualizando. Ahí va, sí, de a poco entrando en clima nuevamente. Y bueno, nada, Leo, la idea es, como siempre, la propuesta de hoy es seguir abriendo la cancha, hablar de géneros musicales, hablar de todo un poco, y bueno, traer a un profesor de literatura para hablar un poco es por demás interesante, así que desde ya muchas gracias. Bueno, yo, como decía, estoy muy agradecido y la principal virtud que tengo es que soy oyente del programa. Ah, sí, qué gran. Ha guardado todas las locuras ahora, ha venido guardando todas las locuras. Va a quedar un premio. Claro, lo de profesor de literatura y todo eso. Te queda de lado. Sí, por favor. Y podría ser entonces crítico de programas de radio. Sí, podría comentarlos. Ahí va. Las notas locales anteriores. Por ejemplo. ¿No? Sí, a ver. Desde la de Mauricio Serpa. Ajá. Bueno, esa la escuché a Fede. Sí. Después, por suerte que las cuelgan, si alguna vez me la perdí, la recuperé en videos, a otras. Y bueno, fue como ir recuperando parte de las noches que uno vivió acá en Rosario, ¿no? Porque hablar de toda esa historia que tiene que ver con las bandas y los primeros toques, me parece que fue como un recuerdo biográfico ¿no? Yo estaba ahí, claro. Ahí está, se habló de Cálamo Currente, por ejemplo, claro, sí. del cual un proyecto del cual formaste parte. Sí, yo no me siento, de todos modos, yo no me siento protagonista, sino como alguien que anduvo la vuelta ahí. Aunque es cierto, tuve una banda con Mauricio anterior a Cálamo que se llamó Jaqueca. Sí, es verdad, dijo Mauricio. Puede ser que lo haya dicho. Y después lo más lindo que son esos proyectos de banda que nunca se concretan. Una, por ejemplo, que era Reacción Mutante. Chao. Sí, pero no. No quedó nada. No, tuvo menos vida que Clutter, la banda. Claro. ¿Cuánto, ahora yendo un poco a la pregunta, ¿cuántas canciones, cuántas poesías, cuántas bandas, cuántos proyectos de arte quedan ahí? Sí. Quedan Sí. quietos. Después como... Algunos, la canción o la poesía para mí, forma de ver, son más pacientes que el ser humano, porque claro, saben esperar. Sí, es precioso eso que dijiste. La paciencia está como más en el arte, en el papel, que en las personas, que somos más inquietas y rápidamente nos evaporamos, ¿no? Claro. Pero sí, mencionar Mierda y Barburu, obvio, ¿no? La banda aquella de Barneche y Germán, Sebastián. Bueno, todo eso, ¿no? Qué difícil de que se retenga, porque fueron como proyectos que no llegaron a consolidarse del todo. Claro. Sí, ahí está bueno porque hay como lo mismo que pasa siempre, ¿no? Que es una necesidad de expresar el ahora, lo que sale en el momento, y que bueno, que de repente no queda registrado por ahí, pero
sirve para crecer, ¿no? Como para poder seguir adelante. Por eso, y lo que están haciendo ustedes, les golpeo el hombro, digo, en una buena, porque me parece que lo que están haciendo desde Emanuel como operador, pero ustedes acá en los micrófonos, está buenísimo en la medida que va ordenando un montón de cosas que han pasado y que de lo contrario no queda registro, ¿no? Sí. En algún momento me hubiese gustado como escribir algo de lo que ha sido toda esta historia en relación al rock acá en Rosario, que tiene que ver con el rock en Nueva Helvecia, obviamente, y en la región, digo, ¿no? Sí, en la zona. Sí, en la zona. Sí, está bueno, estás a tiempo. Sí, ahí está. Si bien Antes que me olvide. Si bien no has escrito nada de eso, no has perdido el tiempo y has escrito o has corregido o has ayudado o has participado en otros proyectos, por ejemplo, La Muela del Caballo y otros relatos. Sí, traje estos libros por las dudas, ¿no? Lo podemos mostrar, se puede mostrar. lo podemos mostrar acá. Ya que además no hay discos editados, hay libros editados, Sí. y eso es súper meritorio, y las felicitaciones porque yo no lo conocía, me gustaría acceder Yo y verlo. tampoco. Hay otro por ahí que de repente podés tirar el nombre. Sí, el primer libro mío de poesía es del 2010, se llama Genealogía del Ocio. Ajá. Sí. Y el segundo, del 2012, es River Plate. Sí. River Plate. River Plate. No es, lo primero que digo es que no es un libro de fútbol. No. Tiene que ver con la expresión Río de la Plata, pero en inglés que me sonaba mejor que Río de la Plata. Es poesía rioplatense, o sea que tiene que ver con el tango, con el programa de hoy, en definitiva. Claro, sí. ¿Querés buscar algo ahí para leer? O... Ahora después, capaz. Dale. Leonardo, ¿cuál es tu clima preferido para escribir? Obviamente, uno está, digo, por ejemplo, no me voy a Tropical Country. No me voy a comparar, pero a mí me pasa, por ejemplo, que escribo canciones y voy de repente en el ómnibus y digo, uy, de acá, pim, con un borrador del celular. Claro. ¿Cómo es ese clima de las noches? No me acuerdo. Surge en cualquier lugar. No me acuerdo, porque hace tanto que no puedo dedicarle tiempo a la escritura. Te decía, no me acuerdo en broma. Sí. No tengo así, por ejemplo, en algún tiempo tenía esa actitud tuya de ir como tomando nota de cosas que iban surgiendo. Siempre tengo alguna libretita o algo que se convierte en un proyecto de algo, eso sí. Pero sinceramente encuentro momentos para ir sumándole a los archivos creados, digamos. Tengo eso, ¿no? Archivos abiertos. Que están ahí. Tengo, sí, muchos archivos abiertos y voy sumándole en la medida que puedo, ¿no? En la medida que la vida, que la rutina te lo permite. Claro, de todos modos, digo, sos joven, vas a tener tiempo para seguir. Sí hay que hacer su lugar, no hay que dejarse estar. Es cierto. Porque a veces a uno lo consume la rutina de trabajo y por ahí deja de sacar o de hacer eso que a uno le da vida también. Digo, en tu caso, sos una persona joven que va a tener tiempo también para continuar escribiendo y además sacando lo que... De repente te puede pasar que en 20 años digas, esto lo voy a sacar. ¿Entendés? Capaz lo escribiste a los 30 y algo y lo sacás a los... En realidad, para que me vayan conociendo un poco más, digo, por un tiempo me resistía a seguir escribiendo poesía. De verdad lo digo, estaba con mucho interés de poder encarar un proyecto narrativo, algo más vinculado a una novela, por ejemplo, que está en curso, pero después que tenía ese primer libro, Genealogía del Ocio, surge este otro a raíz de, algo que tendría que hablar algo de eso ahora, que son lecturas
de las que he participado mucho, me quedé con esas ganas de acá en Rosario poder concretar algo de lectura de poesía, que en Montevideo, ustedes no sé si saben, pero ahí conviven, no sé, como 5 ciclos de lectura de poesía, entre ellos en los que yo he participado más es en La Ronda. Ajá. Allá, La Ronda ubican en la Ciudad Vieja. En Ciudadela, ¿no? ¿Cómo es la sí, en Ciudadela, ahí atrás del Solís. Sí. Que al lado está el Santa Catalina. Ahí. Sí, el bar legendario. Ahí va. Y bueno, ese es un lugar típico. La zona de Hebraica Maccabi también. Ahí va. Y el bar Funfun. Enfrente a Funfun. Y bueno, y de esas lecturas me arrimó la gente de La Mental, que son otros poetas también, que hacían este tipo de ediciones como la de River Plate, y me ofrecieron editarlo. Hicieron una tirada para que vean, ¿no? Una tirada de 50 libros que los imprimen ellos mismos en sus casas, y después hicieron 50 más. Y bueno, yo no tengo libros, me gustaría dejarles uno, pero está, no circula demasiado, porque tiene esas características. Claro, de la misma manera que surge, ponerle boliches en agosto y otras performances, siempre hay lectura, así como decía Leo. De repente aquí no es habitual, porque bueno, lo que tratamos de siempre de decir y de tratar de descentralizar como quieren los artistas, ¿no? Y los escritores, los poetas. Creo que el lugar idóneo era lo de Monona, ¿no? En su momento, nosotros, bueno, yo y no me acuerdo quién más andaba en la vuelta, unos amigos, Javier Andrade, Sebastián Rivero, una vez hicimos no sé si alguno de ustedes estaba, no sé, Luis no creo, hace tiempo esto, cuando falleció Humberto Benítez Casco, el poeta rosarino, ganador profesor también, ganador de premios del MEC y de la Intendencia de Poesía Nacionales. Hicimos un homenaje en lo de Monona. Hicimos una lectura, estaba tu hermano Damián y filmó todo. No sé, esa grabación. Sí, yo me acuerdo de... Sí, pero fue memorable eso. Yo participé también en algún ciclo que mi hermano hizo también, escribió algunos cuentos. Sí, y se hizo ahí alguna cosa también con Álvaro Barnechi, con el Fede. Hicimos un par de esos cuentos. Que había unas publicaciones que... Sí, ahí, ¿no? A modo de fanzines. Sí, de fanzines. Y se hicieron unas publicaciones de cuentos, y ahí lo hicimos a modo de radioteatro o de cosas así. Yo no me acuerdo de haber participado de esa que decís vos, de Benítez, pero son cosas que sí, que está bueno poder rescatar o poder realizar nuevamente, o convivían bien las dos cuestiones, ¿no? La música, las letras. Me parece que había un buen clima en ese momento, y ese lugar de lo de Monona estaba como tocado un poco por una varita mágica para este tipo de cosas, ¿no? Ahí va a haber un lugar que abría puertas a las propuestas, aunque no fueran súper comerciales, como se suelen llamar, le daba la cabida a las inquietudes que tenía la gente que estaba haciendo cosas, que de repente eso está faltando un poco. Sí, era un barcito cultural. Sí, sigue siendo, porque para mí no cerró el cultural. Bueno, ahí va. Es una cuestión de que para mí va a seguir abierto. Sí. Como hablamos con el Bocho. A veces pasa así, y lo hemos charlado ya acá, capaz que has escuchado alguna charlota de esas, que claro, que ese no es queriendo que lo hace la gente, es una cuestión natural que como que se pierde, o como que queda ahí, viste, en la nebulosa. Hay como picos altos, yo digo altibajo, ahí va, como todo, ¿no? Y bueno, de repente es eso, es pinchar un poco, tocar, difundir un poco más, leer un poco más, incentivar. Bueno, me imagino que
¿Vos querés que te hable de Galeano? No, pará, eso después, ahora después porque eso es un paréntesis que vamos a abrir ahora. No, pero hablando de Está todo bien con que... No, ya sé que sí. No, pero volviendo a lo que hablamos, que estamos hablando de la cuestión del incentivo, me imagino semejante labor debe tener Leo Lesi en los liceos cuando imparte clases. Imparte. Bueno, no sé si se dice así, me salió impartir. Pero es lo que cuando da clases. Es lo que trato de no hacer, ¿no? Impartir la clase. Impartir. Un término que no existe, capaz. No, sí, yo lo escucho, impartir, sí. Bueno, dar clases. Con los tiempos de hoy, con los tiempos que corren hoy, dar clases de literatura no es changa, ¿no? Y que suena con un celular con alguna poesía. Claro, con alguna poesía. Tengo alguna poesía para leerte después, pero bueno. No, pero lo que decís es cierto. Sí, ¿Cómo hace? Hay preguntas incómodas, incómodas pero geniales de parte de los alumnos, ¿no? Yo me imagino que eso se debe. ¿Para qué sirve esto? Claro. Sí. No sé, preguntas que de repente también nosotros, o yo, por ejemplo, de repente me las cuestioné o las hice en su momento, cuando iba al liceo. De repente hoy, claro, pendiente de otras cosas, sí, te puedo preguntar eso, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo salir de esa? ¿No? Ahora me estaba imaginando, pero al mismo tiempo pensaba que al ser una persona joven, puede tener más cancha que una persona de repente más vieja, que de repente haya como una distancia súper mayor. Claro, menos cancha, ahí está. En realidad sería que le podés entrar de otra manera, tener una mejor empatía con el alumno, pero que puede tener un profesor ya mayor que... Igual estoy convencido que no es un tema de lo que indica la cédula de identidad, ¿no? Porque la verdad que cada vez hay más profesores jóvenes en función de lo que dice su cédula, pero por ahí hay actitudes, ¿no? Aquella idea de los jóvenes viejos, digo, que también no contribuye, ¿no? Me parece eso, y después hay gente mayor que tiene como un espíritu mucho más juvenil. Viste que es complicado eso, pero más vale que si uno tiene una edad cercana a los alumnos, puede haber cosas que se faciliten. Claro, sí, yo a veces digo de esos eslabones perdidos que hay, que son justamente un gran tema porque era otra banda, los eslabones. Los eslabones perdidos, ahí está. Usted le propone, por ejemplo, usted le propone como profesor a sus alumnos que traigan poesías o a leer o que traigan autores. ¿Cómo encaro eso? Sí. Porque yo traje acá. Discúlpeme, le estoy sacando la computadora. Le voy a leer una cuestión actual, digamos. A ver si no tiene una musiqueta ahí, bueno, no importa. De Ramón Luis Ayala Rodríguez. A ver, ahora después me vas a comentar de Galeano y de Benedetti. Pero le voy a leer una